Buenos días, Shalom. Nosotros y en los hogares judíos hoy estamos desempolvando la Hanukkah porque estamos a las puertas de Hanukkah. Una fiesta, una festividad esperada y deseada por jóvenes, niños, familias. Y es una festividad que coincide con el solsticio de invierno, los días, la época del año donde las noches son muy largas, donde hay menos luz, y por eso se llama también la fiesta de las luces. Nosotros aquí en Shalom, además de ser la fiesta de las luces, es la fiesta en doble ración de la excelencia, el trabajo y lo que significa el esfuerzo. Las hermanas de Shalom nos visitan hoy. Buenos días, encantadas nuevamente de estar en Shalom. Gracias, Coti, por invitarnos de nuevo. Ya tenéis ese título porque es el título que nuestros amigos os dan y nosotros lo lucimos a mucha honra. Un honor. Un honor ser las gemelas de Shalom. Nosotros hoy me gustaría, y quién es mejor que vosotras, para situarnos en Hanukkah en el contexto histórico. El contexto histórico es fundamental para entender todo fenómeno, pero sobre todo el de Hanukkah y también el personaje o el grupo de personajes de los macabeos. Nos tenemos que situar en el año 323 antes de nuestra era, en la muerte de Alejandro Magno, que había dominado pues, el ámbito del Mediterráneo y hasta Oriente. Ahí se produce una división de su imperio entre sus generales, se crean dinastías como los Seleucidas en Siria, Persia, por otro lado también los Ptolomeos en Egipto, y en lo concerniente a la tierra del pueblo de Israel, pues llega un momento en el que se hace imposible vivir la convivencia porque estamos en el siglo II, ahora antes de nuestra era, cuando Antíoco IV Epífanes va a portarse sacrílegamente con los judíos, profanando el templo y su fe. Antíoco IV Epífanes, en el año 167 antes de nuestra era, un 16 de diciembre, manda sacrificar un cerdo en Jerusalén en honor a Zeus, al padre del panteón politeísta griego. Eso va a hacer que los judíos protesten en defensa de su Dios. Y si pensamos en el apelativo que se había puesto a sí mismo Antíoco, pues nos lo dice todo, porque se hacía llamar Epífanes, considerándose que él era manifestación del Altísimo en vida. Por otro lado, hay un proceso de helenización desde la muerte de Alejandro Magno, el discípulo de Aristóteles. Mismos judíos. Claro, porque es que las imposiciones eran tan fuertes que no es lo mismo optar libremente por un movimiento que te lo impongan, y más cuando llega a tocar algo tan íntimo como son tus propias creencias. En el pueblo judío, en la cultura judía, la paz es lo que perseguimos. La guerra, digamos, el ejército de Israel se llama el ejército de defensa de Israel. Entonces, ¿cómo se explica en el judaísmo que haya una festividad alrededor de una guerra? Así es, el judaísmo es una religión de paz. María y yo, como embajadoras de la marca Ejército, del Ejército de Tierra, también defendemos la cultura de la defensa en todos los ámbitos docentes, literarios, en la tele, en la radio. ¿Y cómo se explica? Pues, en primer lugar, que no podemos juzgar el pasado con los parámetros del presente. La guerra era un fenómeno que estaba presente en todas las coordenadas. Y en este caso, en el siglo II antes de nuestra era, lo que hicieron los macabeos fue intentar defenderse de la opresión extranjera. Y gracias a Dios lo consiguieron. Durante un siglo libraron a Judea del control externo. Claro, y nunca mejor dicho, gracias a Dios, porque era impensable que prácticamente unos líderes y un puñado de personas pudiera contra el ejército más poderoso. En el siglo II antes de nuestra era, la defensa era necesaria, y ante la profanación del templo, ante tantos ultrajes como estaba recibiendo el pueblo judío, y que lamentablemente siguieron después y llegan hasta el siglo XX con Auschwitz, los campos de concentración, solo quedaba el intentar plantar cara. Claro, por supuesto. ¿Y de dónde viene el nombre Macabeo? ¿Y quién es el que lo impone en realidad? Hay varias interpretaciones. Se piensa que en arameo Macabeo es martillo, pero también que puede ser un acrónimo de un versículo del Éxodo que ellos lo llevaban como lema, y es ¿quién como tú,
Yahvé, que por otro lado nos recuerda al arcángel Miguel en su defensa de Dios frente a las asechanzas demoníacas, quien como Dios. Y también tenemos que decir que el principal personaje es Judas Macabeo, uno de los hijos de Matatías, pero todo empezó con el padre. Matatías recibe la noticia de lo que está haciendo Antíoco IV Epífanes y no se lo piensa dos veces. Él era un sacerdote rural del área de Modín y él bueno, pues va a organizar una guerrilla que después se convierte en un conflicto bélico de millares de combatientes. Antíoco llega a mandar llevar elefantes de lucha contra los macabeos. Y muere pronto Matatías, pero es seguido por sus hijos, por sus 5 hijos. Primero Judas Macabeo, también muere pronto. Después lo sustituye otro de sus hijos, hermano de Judas, llamado Jonatán, que es sumo sacerdote. Después, como este también fallece tempranamente, lo sustituye Simón y luego Juan y Eleazar. ¿Y cómo es el impacto que en realidad tiene este enfrentamiento? Pues Hanukkah, que viene de ahí, de esta rebelión, va a significar también en el ámbito religioso la rededicación del segundo templo de Jerusalén y la institucionalización de esta fiesta. Y es que pues los macabeos, cuando regresan victoriosos frente a esa opresión extranjera contra el imperio seleucida, se habían enfrentado y habían vencido, se encuentran con la profanación del templo y también con que la menorá está apagada. Ellos intentan encenderla, pero piensan, solamente hay aceite para un día. Se van a buscar más aceite y tardan 8 días en regresar. ¿Y cuál fue el milagro? Pues que la menorá se mantuvo encendida con ese poco aceite. Claro. Por eso también entendemos que Hanukkah, que a partir de ese momento va a tener un candelabro especial con 9 velas, la vela piloto y las 8 siguientes. ¿Cuál es la importancia, María, piensas, en el hecho de reivindicar tus principios y a veces a costa no solamente de la comodidad, sino además del ostracismo de tu entorno? Pues es que podemos llevarlo al presente, a estas situaciones tan dramáticas que se viven en el planeta, también de acoso laboral, mobbing, de acoso escolar, bullying. Los macabeos pues son apóstoles de la defensa de todas las causas que pueden parecer perdidas, pero al final ganadas. Y a corto plazo supuso, como decía Laura, la independencia de Judea de toda intromisión extranjera. Pero a medio plazo vemos un largo alcance de la lucha de los macabeos, porque durante 1900 años, después de la caída ante Pompeyo en el año 63 antes de nuestra era, es decir, cuando sucumbe el poder autónomo de Judea ante Roma, pues luego hubo 1900 años en que nuevamente el pueblo de Israel tuvo que estar errante, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea el Estado de Israel. Y hay un hecho muy significativo y es que en 1993 el primer ministro Isaac Rabin reconstruyó la ciudad de Modín, la ciudad de Matatías. Ahora que también después de las comidas tenemos presente en la oración litúrgica Matatías, pues reconstruyó la ciudad de Modín y hoy tiene más de 60.000 habitantes y es una ciudad jardín estupenda. Efectivamente. Laura, ¿cómo se festeja Hanukkah en las familias? Por la tarde se enciende la vela, hay distintas tradiciones, pero la ley judía manda encender una vela la primera tarde, se van sumando después las restantes y la novena actúa como vela piloto en recuerdo del episodio de los macabeos. Y luego pues hay muchas tradiciones en torno, desde juegos infantiles con la peonza llamada dreidel, que lleva 4 letras del alfabeto hebreo en sus caras y que forman un acrónimo. Un gran milagro ocurrió allí. En Israel se venden también con otra letra que dice un gran milagro ocurrió aquí, en esta tierra santa. Y se reza la oración de Halel, se comen productos fritos en aceite para recordar ese ciclo agrícola y el milagro, se cantan salmos, oraciones especiales y es una celebración muy bonita para despedirnos de ese otro año civil. Claro que sí, además es una de las celebraciones donde la mujer es la protagonista.
porque Sí. efectivamente este momento alrededor de las velas es, digamos, la mujer, la homenajeada. Y Son también esto tiene su 4 razón. los Sí. libros de los macabeos, aunque en determinadas tendencias se los considera alguno de ellos apócrifo, no canónico, pero hay una historia que es la de la madre de los macabeos. Y es que esta mujer ve cómo sus 7 hijos son asesinados por orden de Antíoco, asesinados en el mismo día. Los despedazaban y los echaban a una sartén. La mujer se piensa, la madre, que se llamaba Salomonia o también Miriam o Sara, y los hijos, bueno, pues son un emblema también a nivel universal. La Iglesia cristiana se los festeja el 1 de agosto, tanto en el rito bizantino como en el rito católico romano. Y bueno, con ello queremos mostrar pues la alianza de culturas y los brazos estrechados entre las religiones para parar las guerras. Claro que sí, y es nuestro deseo, ¿no? Nuestro deseo de que haya en todo hogar, pues no solamente pedimos por el pueblo judío, pedimos por todos los pueblos, que efectivamente esa luz, la luz de la sabiduría, del conocimiento, vosotras como embajadoras que sois, la luz de esa paz y armonía que tiene y debería de reinar entre los pueblos. Nosotros, con el programa Shalom, nuestro desafío es traer también esa cultura, porque pensamos que el desconocimiento es la tierra fértil para generar distancia, odio, prejuicios, ¿no? Y todo el desafío de Shalom pues, es ese. Para ello contamos, de verdad, no podíamos contar con 2 embajadoras más queridas, más importantes, y sois vosotras también un estímulo y una ilusión, porque siempre digo que necesitamos personajes de referencia, y nuestra juventud necesita, y nuestras mujeres necesitan personajes de referencia, y vosotras lo sois. Así que muchas gracias por esa luz. Por esa luz. Como investigadoras del judaísmo, cuando estamos en las bibliotecas o en los archivos, bueno, pues siempre es muy gratificante encontrarnos con la fe del pueblo hebreo en los legajos. Y es que el impacto del movimiento de los macabeos llegó a la Edad Moderna, en el Siglo de Oro, cuando las familias realizaban los matrimonios de sus hijos en la diáspora, por ejemplo en Ámsterdam, en la Jerusalén del Norte, en los Países Bajos, interpretaban obras de Calderón de la Barca, como La vida es sueño. Y justo Calderón de la Barca, en 1623, estrenó una obra sobre Judas Macabeo. Y en uno de nuestros libros, Brujas, magos, incrédulos, en la España del Siglo de Oro, donde hablamos lamentablemente de la persecución inquisitorial hacia los judíos en la Edad Moderna y la añoranza de los hebreos por Sefarad, por esa España judía que en 2015 se ha podido volver a recuperar con el permiso de nacionalidad a través del Ministerio de Justicia. Bueno, pues hay otra obra de 1638 de un judío portugués, Miguel de Silveira, que es el Macabeo y que era un cántico hacia esos judíos que estaban por la diáspora. También en el deporte están los Juegos Macabeos, que son los Juegos Olímpicos judíos, y luego el equipo de fútbol más antiguo de Israel, creado en 1906, es el de Tel Aviv, el Maccabi de Tel Aviv. También está el Maccabi de Haifa o el Maccabi de Tel Aviv de baloncesto. Efectivamente, bueno, es que ya os digo que con vosotras aprendemos siempre, y efectivamente ese nombre, Maccabi, Maccabim, quedó para esa guerra de defensa de los principios, de las tradiciones, como dice la liturgia judía, los pocos contra los muchos, los débiles contra los fuertes. Nosotros somos fuertes cuando tenemos socias de este calibre. Gracias. Muchísimas gracias y feliz Hanukkah. Damos gracias a Dios por este año 2022 en que hemos podido estar nuevamente aquí en Shalom. Contentas de estar nuevamente en 2023 en este programa que está lleno de paz. Claro que sí. Feliz Hanukkah. Pues efectivamente, Hanukkah reúne alrededor de estas luces, reúne a las familias, se come rico, se espera ese momento de reunión familiar y de recuperación de nuestras tradiciones y costumbres. Nosotros aquí en Shalom esperamos cada domingo porque sabemos que ustedes acuden fieles a esta cita. Hasta la semana próxima. Feliz Hanukkah. Shalom.